Bueno, como ya lo hemos anunciado en un par de veces, entre la agenda y un par de cosas más que hemos dicho, hoy se cumplen 43 años de la terrible Noche de los Lápices y bueno, obviamente se recuerda, se marcha y hoy es un día para eso justamente, ¿no? Para recordar y para seguir en la lucha, obviamente. Vamos a hablar justamente con una de las sobrevivientes de las Noches de los Lápices, que se llamó después de la película, ¿no es cierto? Emilce Moller, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, hoy, ¿dónde marchas hoy? ¿Acá en La Plata o en Buenos Aires? En La Plata, en La Plata. Sí. Bueno, como siempre, una terrible convocatoria, ¿no? De los chicos y de ya no tan chicos que obviamente se suman a rememorar aquel día terrible, ¿no es cierto? Exacto, sí, la verdad que es un momento de encuentro, si bien de dolores, pero también de reparación, ¿no? De abrazos y bueno, es la manera que tenemos de conmemorar esta trágica fecha. ¿Y vos cómo te comunicas con los chicos? Justamente yo me imagino, ¿no? Que ellos te deben ver también como una figura que ha pasado por una situación más que traumática y que tenés tantas cosas para decirles. No sé cómo te ven ellos y cómo te manejás con ellos. ¿Cómo me ven ellos? Todavía no sé, ¿no? A veces me impacta que me vean con tanto respeto, claro, ¿no? Y me transmiten mucho cariño, mucho respeto. La verdad que yo como me veo como alguien común y corriente, todavía me cuesta a veces cuando se da esa situación. Y yo me comunico, la verdad que si miro justamente en estas fechas que releo textos o veo videos que han grabado y demás a lo largo de estos años, creo que un valor es el valor de mi palabra que resisto archivo. Vamos a decir que a veces eso que te dice nadie resiste archivo, yo creo que en el tema de derechos humanos yo resisto archivo. Donde siempre planteé lo mismo, memoria, verdad y justicia, en donde mantener la memoria, recordar, hacer las conmemoraciones, no bajar los brazos y que se haga justicia en nuestro país, porque estoy convencida que ninguna democracia se puede construir con la impunidad. Y ese es el eje, ¿no? Y ese es el eje, y transmitir que éramos como jóvenes, y bueno, y así ellos fueron incorporando la historia esta, seguramente. Qué terrible para aquellos que por ahí todavía andan sin saber toda esta historia, ¿no? Pero digo que un día chicos, obviamente estamos hablando de chicos que estaban militando por algo tan noble como un boleto estudiantil, se lo lleven de la noche a la mañana, y que bueno, como todos sabemos, muchos de tus compañeros no han aparecido. Y vos, a vos te chuparon un día después digamos, del día trágico, ¿no es cierto? Del día principal. Sí, yo ahí siempre aclaro un poco que no era solo que nos llevaron por el boleto estudiantil, ¿no es cierto? Nosotros, para que se pueda comprender más la historia y que se entienda un poco por qué pasaron las cosas, yo justamente es lo que siempre hablo. Nosotros éramos militantes políticos que nos oponíamos en este caso ya a la dictadura, y por lo tanto, en una disputa tan fuerte, oponerte a una dictadura, eras el enemigo, ¿no? Y por lo tanto no importaba las edades y como tal se te trataba. Claro. Así que la detención sistemática de estudiantes secundarios en La Plata fue todo el año 76, en particular en septiembre. Bueno, Gustavo Calotti lo detuvieron el 9, a los chicos el 16, a mí en la madrugada del 17, a Pablo Díaz el 21, es decir, que fue todo una sistematización de detenciones de estudiantes secundarios, donde sabían que venían a buscar estudiantes secundarios, pero para ellos éramos el enemigo, y eso me parece que hay que explicarlo para que entiendan por qué la ferocidad, ¿no? Y la ferocidad de las acciones que tomaron hacia nosotros. Y sí, ahí muestra lo terrible que puede ser una dictadura, o lo terrible que puede ser cuando se disputan intereses y uno se pone en el camino de la lucha de esos intereses, realmente. Emilce, buen día. Nicolás Núñez te saluda. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta un poco más referida al presente, porque a lo largo de los años se recuerda este aniversario de la llamada Noche de los Lápices, pero también los reclamos por la educación pública se siguen acumulando y siguen existiendo, y hoy en día en un contexto donde se está discutiendo el vaciamiento de la educación y su rol en la sociedad. ¿Cómo ves vos esta convocatoria que, además de recordar y de marchar por memoria, justicia y verdad, se suman otros
otros reclamos que tienen que ver con recuperar a la educación pública y también, digamos, por los docentes, por tener no solamente un salario digno, sino también escuelas dignas. Sí, estos 4 años se arrasaron con un montón de derechos, ¿no es cierto?, en donde se fue para atrás, se retrocedió muchísimo en todo el campo de derechos humanos, desde el momento que el presidente planteó que los derechos humanos es un curro. Bueno, después actuó en consecuencia, y no solo se dejaron de financiar programas de educación y memoria, de transmisión de la memoria reciente y demás, sino que se cercenaron todos los derechos respecto a esa educación, salud, trabajo, en el sentido de todo lo que se retrocedió en ese campo, que son, por supuesto, derechos humanos. Y por lo tanto, los jóvenes, los adultos o los involucrados o la ciudadanía en general van a salir a responder, porque vivieron un tiempo de ganar derechos y ahora ver cómo se retrocede, eso duele y por lo tanto responde. Ahora, con estas realidades, me resulta a veces más fácil explicarle a los jóvenes por qué salíamos, ¿no? O sea, claro, no estábamos dispuestos a relegar algunas cosas que habíamos conquistado, que teníamos. Bueno, y son estas cuestiones por las cuales ellos también ven cómo retroceden cosas que tenían antes y no les gusta y salen a la calle, militan, protestan. Bueno, era eso. Lo distinto es el contexto, que esa natural participación se nos contestó con esa aberrante dictadura, ¿no es cierto? Hoy, bueno, son luchas con tiendas políticas y bienvenidos y se dirimen desde otro lugar, ¿no? Claro. Aunque hay aires también de bastantes cuestiones de violencia institucional que también hay que estar muy atentos. Claro. Emilce, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Qué tal? Haciendo referencia a esto que vos mencionabas de la violencia institucional en estos años, escuché también alguna nota a Marta Ungaro, hermana de Horacio, también víctima de la Noche de los Lápices, haciendo referencia al tema de la masacre de San Miguel del Monte, donde también en otro contexto, por supuesto, fueron asesinados chicos muy chicos. ¿Has estado en contacto con la familia de los chicos, dando apoyo desde también tu lugar de víctima de la violencia institucional? Sí, no concretamente con ellos, pero yo siempre que puedo hablo de la violencia institucional y los jóvenes, y fue Rafael Nahuel, y fue Santiago Maldonado, y la lista no quiero enumerar porque seguro que me olvido de alguien y sería imperdonable, pero son muchos, son demasiados para esta democracia, que me parece que son nuestro límite, ¿no es cierto? Cuando fue lo de Santiago Maldonado, yo sentí que la sociedad dijo que era nuestro límite, un desaparecido en democracia por fuerzas del Estado, hasta que se encontró el cuerpo, y hoy en día todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Y lo de Rafael Nahuel y tantos otros chicos de víctimas del llamado eufemismo gatillo fácil, ¿no? Me parece que esas son las luchas que hoy hay que seguir sosteniendo, sin olvidar el pasado, pero justamente es en esa violencia institucional donde se nos cuela ese pasado y se nos hace presente, porque quiere decir que los cuerpos de las instituciones policiales, enfermería y demás, muchos no han cambiado, se mantienen, y hubo interesantes cambios, pero a veces no fueron lo suficientes, y de acuerdo a quien da las órdenes o está al frente, bueno, cambian bastante el accionar, y es lo que estamos viendo. De eso tenemos que poner un firme propósito de volverlas a que sean absolutamente democráticas. Emilce, para hoy hay varias actividades, pero la principal es concentrarse a las 14:30 en Plaza Moreno, ¿así es? Así es, a 14:30 en La Plata, en la marcha, que ahí nos vamos a encontrar todos. Perfecto. Te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta Adiós. siempre. Chao, chao. Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, que hoy se celebran. La verdad que la palabra obviamente es muy mal utilizada. Hoy se conmemora, hoy se recuerda el 43 aniversario de esa terrible noche de 1976.